Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión online. Gracias por inscribiros y saludos a toda la audiencia que está distribuida por todas partes del mundo, ¿no? La verdad es que estamos sorprendidos con esta iniciativa de webinars porque, estáis muchas personas conectadas de distintas partes. Saludos a todos y gracias por inscribiros. Vamos a estar con vosotros alrededor de una hora. Hoy en esta sesión nos acompañan Luis Arrufat, que es el coordinador del área de cocina de másters y cursos, y también nos acompaña César Romero, profesor colaborador de pastelería y postres de restaurantes. Mi nombre es Idoia Calleja y soy la directora de másters y cursos del Basque Wine Center. Antes de comenzar con este webinar, dejadme que os cuente un poco más sobre Basque Wine Center. Seguramente todos sabréis que es un proyecto que integra la Facultad de Ciencias Gastronómicas, desde la que hacemos diferentes formaciones, fundamentalmente un grado en gastronomía, numerosos másteres y cursos para profesionales del sector gastronómico, así como también cursos para entusiastas, cursos presenciales, formación online. Nuestro foco al final es la formación en el sector gastronómico. También desde el Basque Wine Center somos un centro de investigación e innovación en alimentación y gastronomía y, también somos una plataforma de eventos que ahora, por ahora, porque ya pronto vamos viendo un poco la luz al final del túnel, son eventos virtuales, pero sobre todo son eventos que tratan un poco de desarrollar el potencial social y económico de la gastronomía. Os voy a contar que estamos viviendo todos una situación muy complicada a nivel mundial y que, desde luego, más que nunca es necesario que el Basque Wine Center esté apoyando al sector, porque además el sector gastronómico, el sector turístico, son sectores muy afectados en esta crisis. Y por eso hemos puesto en marcha diferentes iniciativas. Os invito a conocer la web del Reto Coronavirus, os invito a mirar los manuales que hemos desarrollado en cuanto a cómo trabajar en el entorno del COVID en procesos de restauración, el manual sobre pautas de higiene. En pronto también sacaremos o lanzaremos versión online de esta formación con certificación. Así que, yo creo que estamos poniendo en marcha muchas iniciativas. Como decía antes, poco a poco vamos viendo la luz, por lo menos en Europa y en España, desde luego, vamos ya pudiendo salir a la calle, vamos oyendo que se puede volar, aunque sea con restricciones, ¿no? Y desde luego, desde los Basque Wine Center, lo que estamos muy centrados es en preparar y adaptar todos nuestros procesos para que nuestros estudiantes en octubre puedan venir con todas las medidas de prevención y con todas las garantías, ¿no? Al final tenemos un nuevo contexto, pero nos adaptamos, seguimos trabajando y sobre todo lo que queremos es seguir acompañando a nuestros estudiantes en su ilusión, inspirarles con nuestra pasión. Luego, desde luego, Luis y César serán dos ejemplos de esta pasión que transmitimos y al final ayudar a lograr aquello que os propongáis, ¿eh? Como he indicado previamente, hoy me acompañan Luis y César. Hola, buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes por aquí. Perfecto. Hoy vamos a abordar el mundo de la formulación. La verdad es que esto es una materia que requiere de muchas horas de dedicación, de formación muy específica. Entiendo que hoy vamos a hacer una introducción porque es verdad que la formulación es una materia tan densa que en una hora vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero ¿cómo habéis abordado este webinar de hoy? ¿Cómo lo habéis enfocado? Bueno, pues básicamente un poquito lo vamos a dividir, por decirlo de una manera, en dos partes. La primera y un poco más importante es la que va a abordar César Romero, que al fin y al cabo es nuestro profesor que viene aquí al Basque Wine Center a enseñarnos enseñar a los alumnos y las alumnas toda la formulación. Y en este caso, en el webinar de hoy, vamos a abordar solo la formulación para los helados. Obviamente, como bien has comentado, la formulación es muy compleja y requiere muchísima dedicación, ¿no? Dentro del máster creo que invertimos 125 horas de formulación, entonces hoy en el webinar
que vamos a abordar hoy, pues va a ser como una iniciación para que a la gente que le guste y le despierte esa curiosidad, pues bueno, aquí estamos para poder adentrarnos y básicamente empezar a formular de verdad. Bien, o sea, conocemos la técnica y entiendo que también añadimos muchas dosis y conocimientos sobre innovación y creatividad. Pero bueno, ¿cómo estudiamos estas técnicas en los programas formativos del Basque Culinary Center? Luis, cuéntanos. Bueno, pues básicamente, como hemos dicho, ¿no? Dentro de las formaciones que tenemos, por ejemplo, el máster en pastelería de restaurante y cocina dulce, ahí es donde abordamos muy bien la formulación, he comentado, 125 horas, solo de teoría, es decir, esas 125 horas son las que realmente tenemos que, con todos los conocimientos de la materia prima, de cómo saber qué utilizar una materia grasa, otra materia grasa, qué tipo de azúcar en cada momento utilizar, el mundo de los estabilizantes y después obviamente entramos en las aulas, entramos en la pastelería y ahí es donde se practica el helado, ¿no? Entonces, bueno, es una formación muy extensa, una formación en la que si realmente te gusta esto es una pasión, como bien has dicho antes, esto es pasión y bueno, y obviamente pues el mundo de la formulación está muy a la orden del día, ¿no? Yo creo que algo más importante y lo que casi todos los cocineros o cocineras o pasteleros o pasteleras lo que queremos es crear nuestra propia receta. Pues gracias a la formulación puedes crear tu propio helado, ¿no? No tienes que coger el de nadie. Con parámetros, conocimiento y técnica puedes obtener exactamente tu propio helado. Bueno, pues estamos, yo creo que todos deseando escucharos, recordar a todos, bueno, que tenemos, la verdad es que esto marca 765 personas que nos están escuchando ahora mismo, gracias a todos. Recordar que podéis escribir vuestras preguntas y respuestas en el apartado que tenéis de preguntas y respuestas y al final de la sesión escogeremos las más recurrentes y, bueno, os deseo que disfrutéis de este webinar. Y nada, que pronto nos vemos en el Basque Culinary Center. Os dejo con Luis y con César. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Idoia. Bueno, pues como hemos comentado, vamos a abordar la primera parte de César, la parte técnica, la parte teórica, que es lo importante, y después, al final, haré yo, o básicamente mostraré 3 ejemplos que hemos hecho para vosotros, después de la formulación, cómo quedaría el helado en sí. ¿Vale? Pues bueno, yo no tengo más nada que decir, que saludar a todos y todas, como siempre a dar las gracias por estar aquí otro webinar más y nada, y espero que os guste, espero que despierte esa curiosidad por el mundo de la formulación, que obviamente no hay nadie mejor en este mundo que César Romero para que os explique y os despierte esa curiosidad. Así que muchas gracias, nos vemos en 30 minutitos con los helados en la mano. Y nada, César, pues cuando quieras puedes arrancar. Muchas gracias, Luis. Pues bueno, vamos a empezar y lo primero es ver que la parte de la formulación en heladería, sobre todo lo que hacemos y vemos en Basque Culinary son todas las partes posibles que podemos hacer con un helado, desde lo que es un helado de tienda o de vitrina a lo que es un helado, en este caso, para la alta gastronomía, para postres de restaurante. En lo que hemos puesto, lo que vamos a ver hoy, como bien decía Luis, son muchas horas lo que dedicamos teóricamente al mundo de la formulación y hoy vamos a ver aquellas pautas que digamos son las importantes dentro del mundo de la heladería. Hay muchísimos detalles, muchísimas cosas y por eso, pues evidentemente hay que dedicarle tiempo. Una de las partes, yo creo, más importantes que iremos viendo es el conocimiento un poquito más profundo, si cabe, de las materias primas, tanto de los azúcares, los lácteos, bueno, el huevo, todo aquello que al final acabamos utilizando dentro de todas nuestras fórmulas, ¿no? Hemos hecho aquí un pequeño índice, bueno, un poco es lo básico sería pues la importancia de los azúcares. Al final tenemos que entender que un helado es una emulsión, por eso tenemos que comprender bien qué es una emulsión. El poder anticongelante, cómo lo podemos, gracias a los azúcares y a otros ingredientes, cómo podemos, digamos, modificar ese poder anticongelante del helado para poder
dar el helado a un servicio de temperatura diferente, sea desde -11, -12, así sucesivamente hasta una vitrina o una cámara de restaurante que estaría sobre -16, -18. El control del poder edulcorante, ¿vale? Es decir, al final la formulación vamos a ver que nos ayuda muchísimo a poder estandarizar el producto, a poder saber realmente cuánto dulce es por medio de parámetros, ¿no? Luego el equilibrio de la fórmula. Al final, una emulsión, un helado es una emulsión compleja en el cual entran, dentro de la propia emulsión, entran varias fases, ¿no? Estaría, por una parte, los líquidos, los sólidos solubles, las fibras, todo lo que son las grasas, el tipo de grasa, los emulsionantes que añadimos, las proteínas que nos ayudan como emulsionantes, todo esto. Y luego pues, veremos unos ejemplos de qué posibilidades tenemos dentro del mundo helado, ¿no? Porque yo creo que hay un sinfín de posibilidades, no solo para hacer helados para postres, sino también como aperitivos o como para platos salados, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, pues vamos a empezar. La importancia de los azúcares dentro del mundo de la formulación, bueno, se basa básicamente en que si analizamos un helado, su composición básicamente está hecha de un equilibrio entre agua, que puede ser agua añadida, agua que venga de la leche, agua que venga de cualquier tipo de ingrediente que incorporamos. Una parte proporcional son azúcares, en torno, lo mínimo estaría sobre el 17-18%, que estos azúcares pueden ser añadidos o pueden ser, es decir, si no tenemos otros azúcares en la fórmula, pero también hay que llegar a contabilizar los azúcares que puedan poner, pues, por ejemplo, las frutas, chocolates, pralinés o cualquier producto que incorporemos en la receta y tenga azúcar. Cuando hablo de azúcares no hablo solamente de sacarosa, estamos hablando de todos los azúcares en general que solemos utilizar o que intervienen dentro de una receta, desde sacarosas, desde si utilizamos cualquier puré de fruta, pues sacarosa, fructosas, dextrosas, bueno, en definitiva, todos aquellos azúcares que nos pueden ayudar a obtener el resultado deseado que necesitamos, tanto en su poder anticongelante, porque ahora vamos a ir viendo que, bueno, un poco más adelante, que el poder anticongelante, básicamente donde lo podemos sacar son de aquellas partes que son solubles y que al final en agua y que además tienen esa capacidad de poder retrasar el punto de congelación y por norma general pues son en su gran mayoría pues azúcares, polialcoholes o alcoholes. Y aparte de esto también es un gran secuestrante, los azúcares son buenos secuestrantes de agua en general, ¿no? Esto lo que va a hacer es darle también estabilidad a la parte del helado, porque una cosa es atacar la parte del poder anticongelante y otra cosa es ver cuánta agua quedó libre, ¿no? Esto lo vamos a ver al final en la parte de lo que son el equilibrio. También los azúcares son los que van a determinar en gran medida el poder edulcorante. Aquí vamos a ver que tenemos azúcares como la sacarosa, que van a ser como un valor de referencia, ¿vale? Lo vemos ahora. Vamos a explicar primero el siguiente paso y luego ya entramos en todos los detalles sobre el pack y el pot. Lo primero que tenemos que entender es qué es el helado. Al final, un helado es una emulsión. ¿Y qué es una emulsión? ¿No? Una emulsión es una dispersión de 2 o 3, en este caso, fases, que puede ser una fase, normalmente tenemos, en un helado tenemos una fase que sería la fase continua, donde está el agua y todos los sólidos solubles, ¿vale? Entonces ya tenemos que en la fase continua tenemos tanto sólidos como agua. Luego tenemos una fase dispersa en la cual lo que tenemos es normalmente la parte grasa, el aire
y los sólidos no solubles, ¿sí? Entonces, ya vemos que es una emulsión que tiene pues unas características un poco diferentes a lo que podría ser pues un ganache o podría ser una mayonesa, ¿no? Y luego que además de todo esto, pues debemos de hacer que esa emulsión en un proceso de congelación siga siendo estable, no precipite y no haga cristales de hielo, no haga cristales de azúcar. Entonces, para todo eso necesitamos tener un equilibrio de cuánta agua tenemos, qué agua está atrapada, qué proteínas tenemos, cuántas proteínas necesito para para mantener la suspensión, sobre todo de la parte grasa, qué tipo de proteína es la más adecuada, ¿vale? Porque aquí lo que vamos a ver es que dentro de lo que es un helado tradicional, vamos a hablar, por ejemplo, de un helado de nata, digamos que incorporando la leche, incorporando la nata, estamos incorporando como emulsionante, en este caso totalmente natural, porque ya provienen de esa leche y de esa nata, caseínas, ¿vale? Las caseínas de la leche se dividen en 4 tipos de caseína. Luego estamos incorporando, por otra parte, las proteínas del suero, que digamos las más importantes o las que más también nos interesan a nosotros para entender la emulsión del helado serían las lactoglobulinas y las lactoalbúminas, y a partir de ahí, pues vamos viendo que, por ejemplo, el equilibrio natural de lo que sería la proteína de leche sería un 80% serían caseínas y otro 20% estaría repartido entre las proteínas del suero. Las caseínas dentro de un helado lo que nos van a proporcionar, aparte de emulsión, porque es un emulsionante bastante potente y eficaz, es volumen. Gracias a su capacidad de emulsión, tienen una gran capacidad de absorber volumen. Sin embargo, las proteínas del suero lo que van a hacer es que la espuma creada sea estable, gracias a que se ponen o se posan, digamos, alrededor de la micela de aire y grasa, y de esa forma hacen que el desuero, es decir, la pérdida de agua de un helado, cuando hacemos una quenelle, que dure más o menos tiempo en ese servicio, lo cual es interesante, ¿no? Cuando formulamos un helado, en este caso un helado de nata, como el que vais a ver después que ha hecho Luis, si lo formuláramos con solo las proteínas que nos aporta la leche y la nata de forma directa, veríamos que la emulsión queda débil, porque sería imposible llegar a la cantidad necesaria de proteínas que necesitamos para hacer una emulsión correcta, que está en torno al 3,5%. Y de ese 3,5% pues estaría dividido entre el 80% de caseínas y un 20%, como hemos dicho, de las proteínas del suero. ¿Cómo compensamos esto? Pues si os dais cuenta, casi todos los helados suelen llevar una leche en polvo desnatada. ¿Por qué? Pues porque la leche en polvo desnatada, básicamente, su composición está hecha en torno al 54-52% es lactosa, un 32-35% vienen a ser proteínas, y luego pues tenemos sales minerales y un poco de humedad relativa. El añadir la leche en polvo nos proporciona, por una parte, la compensación que necesitamos de proteínas para la correcta emulsión, y por otra parte, también nos proporciona la cantidad de lactosa adecuada para retener el agua, como hemos visto antes, ¿vale? Dentro de lo que sería los azúcares, veremos que cuando hacemos o empezamos a pensar en un helado, aunque la lactosa es un azúcar, siempre lo ponemos aparte. Tiene una parte específica porque se comporta de forma diferente. La lactosa, aunque es básicamente su composición o su peso molar es el mismo que el de la sacarosa, son 342 gramos mol, pero su comportamiento es diferente, ya que es muy insoluble, por lo cual tiene una capacidad de absorción o de retención de agua muy grande. Normalmente, o se calcula, que sobre 10 veces su peso. Esto hace que se encargue de gran parte del agua dentro de lo que sería un helado, ¿no?
Y a partir de ahí es cuando empezamos a formar ese equilibrio, ¿no? Que vamos a ver después. Dentro de las emulsiones, aparte de la parte emulsionante que necesitamos para hacer que dos sustancias inmiscibles tengan capacidad de estar una en suspensión de otra, necesitamos que esa emulsión sea estable. Para que la emulsión sea estable, lo que necesitamos hacer es que la parte acuosa tome mayor viscosidad, ¿vale? Hay que tener en cuenta, y esto es importante, que lo trabajamos bastante en todo lo que es la formulación en sí, que no es lo mismo la viscosidad que la densidad. A veces van un poco a la par, pero una cosa puede tener más o menos viscosidad y tener una densidad pues muy parecida, por ejemplo, a la del agua, ¿vale? A partir de ahí, lo que nosotros realmente necesitamos dentro de la emulsión es viscosidad. ¿Por qué? Porque lo que se ve es que cuando tú tienes una emulsión donde la fase continua es más espesa, lo que sucede es que hay menos movimiento de partículas, por lo cual hay menos posibilidades de que la emulsión colapse. ¿Esto qué quiere decir? Que la vida útil de ese lado será más larga. Al tener mayor viscosidad y tener una emulsión más potente, lo que también estamos haciendo es que haya menos nucleaciones de agua y de azúcares. Es decir, de donde se empiezan a crear las cristalizaciones tanto de azúcares o de agua, con una emulsión, digamos, correcta, lo que hacemos es retardarlo de forma considerable. Y para esto nos ayudamos con lo que normalmente denominamos estabilizantes o neutros. Los neutros o estabilizantes, digamos, más básicos serían a base de goma, normalmente, o una goma de garrofín o una goma guar, junto con carragenatos, ¿vale? Dentro de la gama de carragenatos veremos que tú puedes conseguir los carragenatos aparte, que serían iota, kappa y lambda, pero cuando hablamos de carragenatos en términos, digamos, cuando hablamos de carragenatos completamente, estamos hablando de la mezcla de todos ellos entre sí, que también lo tenemos etiquetado en la Unión Europea como el E407. Pero al final pues tenemos un producto que si hemos hecho una goma de garrofín y carragenatos, pues son, la goma de garrofín proviene del algarrobo, es decir, son unas semillas, y el carragenato pues proviene de algas. Tenemos un producto totalmente natural. Y cierto es que luego en el mercado tenemos un sinfín de productos que como estabilizantes de helado, pues que nos ayudan a conseguir más volumen, más estabilidad, bueno, al final para conseguir mayor rendimiento o más cremosidad. Y pues tenemos desde gomas, más carragenatos, más azúcar de esteres, que al final el azúcar de esteres vendría a ser lo que se conoce como sucro, ¿vale? Que sería un emulsionante y tensioactivo sacado del glicerol, los monodiglicéridos de ácidos grasos, que sería lo que llamamos como glice, que normalmente en la alta gastronomía se utiliza para hacer los aceites texturizados. Pues al final son emulsionantes potentes, bastante potentes, que van a ayudar a conseguir mayor volumen y mayor estabilidad, ¿vale? Y así sucesivamente pues tendríamos muchos estabilizantes diferentes. Bueno, el PAC, ¿cómo determinamos el poder anticongelante de los azúcares? Aquí ya viene una parte compleja, ¿no? El poder anticongelante lo determinamos por su peso molecular. ¿Cómo averiguamos el peso molecular de un azúcar? Pues lo que hacemos es coger toda su composición molecular, cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos tiene, vamos a la tabla periódica, vemos cuánto pesa, cuál es el peso atómico del carbono, del oxígeno y del hidrógeno, y multiplicamos, y a partir de ahí sumamos. Normalmente los más utilizados ya los tenemos definidos, ¿no? Por ejemplo, la sacarosa tiene un peso molecular de 342, la dextrosa de 180, en este caso, pues
otros azúcares, como las distintas glucosas, pues su peso molecular va a depender de cada una, es decir, de su cantidad de azúcares reductores equivalentes. Al final, para esto se hace una fórmula matemática en la cual sacamos el peso molecular promedio del almidón, que son 18.000 gramos mol, y a partir de ahí sacamos por la cantidad de azúcares reductores que tiene esa glucosa concreta, sacamos lo que sería su masa molar. Y de su masa molar sacaremos su poder anticongelante, ¿vale? Es un proceso un poquito más largo, pero es para que sepamos de dónde viene, ¿no? Al final, esto lo que nos viene, lo que vamos a ver es que cuando mezclamos un azúcar con agua y hacemos una disolución, esto se llama solución verdadera, esta solución o disolución lo que ofrece es una mayor resistencia a la congelación y dependiendo del tipo de azúcar que hayamos mezclado, más que el del tipo de azúcar, tendremos que ver del peso o de la masa molar que tiene ese azúcar, se comportará de una forma u otra, siendo los que menor masa molar tienen los que, digamos, tendrán ofrecerán una mayor resistencia a la congelación. Y los de menor masa molar, ¿vale? Y los de mayor masa molar tendrán una menor resistencia a la congelación. Puesto de forma que se pueda entender, si yo cojo 800 gramos de agua y 200 de sacarosa por una parte, cojo 800 gramos de agua y 200 de dextrosa por otra parte, los llevamos los dos a 100 grados y los ponemos en un congelador a menos 18, veremos que el de la sacarosa va a congelar antes que el de la dextrosa, porque la masa molar de la sacarosa es mayor que el de la dextrosa, ¿vale? Luego, a partir de ahí, pues también tenemos que ver de dónde sale cada uno de ellos y si son monosacáridos o si son disacáridos, si tienen la capacidad de poder reductor o si no la tienen, porque esto luego pues, nos va a ayudar en ver qué azúcares utilizamos para helados que sean, digamos, más ácidos, menos ácidos o lo que queremos conseguir. La sacarosa es el referente con el poder anticongelante dentro del mundo de los helados, ¿vale? Sería el 100% puntos PAC, es decir, sería un punto PAC, es decir, el 100% anticongelante. A partir de aquí, lo que hacemos es sacar el resto, ¿no? Lo que hacemos básicamente es coger el peso molar de la sacarosa y lo dividimos por el peso molar del siguiente azúcar. Y en ese proceso nos dará un resultado que nos dirá poder anticongelante del azúcar que queríamos averiguar su poder anticongelante. Por eso, si cogemos la parte de lo que sería la sacarosa y lo ponemos junto con hacemos la operación con la dextrosa, nos dirá que la dextrosa tiene un poder anticongelante del 190%, es decir, casi el doble que la sacarosa. A partir de aquí, pues ya tenemos dos tipos de azúcar, con los cuales ya podríamos empezar a fabricar helados, podríamos hacer muchos helados de forma tradicional, pero seguramente pues en las combinaciones serían un poquito dulces, ¿no? Tenderían a ser dulces, pero ya tenemos una combinación. A partir de ahí lo que vamos viendo es que si vamos analizando el resto de azúcares y glucosas, azúcar invertido y demás, pues el abanico se va ampliando, por lo cual tenemos, digamos, como más cosas para ir jugando en todo lo que tiene que ver con la parte del poder anticongelante y la absorción de agua. El dulzor. El dulzor es una cuestión de percepción, ¿no? Por eso también tenemos como la sacarosa como punto de partida. A partir de lo que sería la sacarosa, que sería 100% dulce, determinamos qué es más dulce que el azúcar y qué es menos dulce que el azúcar. Por ejemplo, la dextrosa que hablábamos antes es menos dulce que el azúcar, que sería o está catalogada con un poder de dulzor del 70%. Y un azúcar invertido o una miel sería pues un producto, es decir, un azúcar que tendría
un poder edulcorante mayor, del 120 al 130%. Pues entonces lo mismo, a partir de ahí podemos ir jugando para hacer qué azúcares o combinan dentro de mi helado para que sea más o menos dulce. Luego tenemos otros azúcares más, digamos, menos conocidos, pero que también se utilizan bastante, sobre todo en la restauración, para conseguir helados muy poco dulces o helados salados, como por ejemplo la trealosa o la alulosa o otros distintos azúcares que tienen un poder edulcorante mucho más bajo. Y de esa forma podemos llegar a hacer helados con un pot, es decir, un pot tradicional en Europa, más o menos, porque esto va a ir cambiando dependiendo de cada sitio, estaría sobre el 160, 180, por ahí, dependiendo de si el helado pues, es de cítricos o es de chocolate o es de cualquier cosa así, ¿no? Cierto es que luego hay otros países donde el pot baja muchísimo. Lo bueno de aprender a formular y a poder equilibrarte tu helado de la forma que quieras es que en un postre de restaurante no siempre el helado tiene que ser igual. Puedes hacer un helado de nata, pero unas veces lo necesitarás más dulces y otras menos dulces. Pues a partir de aprender a formular, lo que vas a poder es hacer lo que quieras, ¿vale? Y es lo que se trata en esta parte, ¿no? Es decir, de poder hacer un equilibrio en aquello que yo vea, pues quiero hacer un helado de fresas con nata, pues, o para acompañar unas fresas tener un helado de nata, pues a lo mejor me interesa un helado más dulce, pero si lo voy a meter dentro de un postre donde hay pues un coulis de fresa, un cremoso de chocolate blanco, pues seguramente me va a interesar un helado mucho menos dulce, ¿no? Pues es aquí donde empezamos a jugar con todo esto. El equilibrio de la fórmula. Esto, cuando ya tenemos todo el conocimiento anterior, ¿vale? Porque la parte importante realmente está en el conocimiento de lo que son las materias primas básicas, como son los azúcares, los chocolates, los lácteos, el ovoproducto, las proteínas, los tipos de emulsionante, es decir, básicamente todo lo que pueda intervenir en un helado. A partir de ahí, lo que vamos a ver es cómo empezamos a hacer este equilibrio. Un helado, al final, es una emulsión, como hemos dicho antes, compleja. Y dentro de esa emulsión compleja se tendrían que dar, como vamos a poner, porque podrían ser varios referentes, ¿no? Pero vamos a poner uno que nos valdría como piloto. Es decir, la composición media de un helado debería de estar en torno al 64-65% de agua, ¿vale? Luego, de azúcares totales sin contar la lactosa, estaríamos en torno al 17-18% de azúcares. De esos azúcares, si estamos hablando de un helado de nata y lo queremos hacer de forma muy sencilla, más o menos teniendo un 75% de sacarosa, un 25% de dextrosa, nos daría ya, junto después con el poder anticongelante que aportará la lactosa, nos daría el poder anticongelante para un servicio de una vitrina de -11, ¿vale? Y nos daría un poder edulcorante entre 170 o por ahí, que luego pues se puede modificar como nosotros queramos. Pero lo que vamos a ver es que tenemos la posibilidad de que en ese 18% de azúcares totales ya podemos jugar. Y no quiere decir que luego no podamos ir pues casi hasta un 24% de azúcares, ¿vale? Entonces, después vendría la parte grasa. En este caso, comprenderíamos la parte grasa, en principio, láctea. Lo más normal sería entre 6, incluso 4, depende si no quieres helados muy grasos, si hoy por hoy tienes la parte de coger distintas inulinas o distintas fibras que puede ser interesante también. Y luego tendríamos la parte de proteína. La parte de proteína que necesitamos estaría en torno al 3,5-4%. La parte de lactosa, que estaría
más o menos, dependiendo de la grasa que hayamos puesto, pues tendremos más o menos que poner lactosa, pero en torno al 5% sería la lactosa. Y luego un ingrediente que claro, en esa parte o en esa burbuja, en ese esquema no aparece por porcentaje, ¿no? Porque ya tendríamos el 100% de los ingredientes, pero sí que es importante, que es el aire. Porque al final, para hacer un helado, lo que necesitamos es que tenga un aire, es decir, una incorporación de aire, que esto en heladería se denomina overroom, y a partir de ahí pues estaríamos entre un 30 y un 40% de aire, sería el adecuado para lo que son los helados artesanos. Y de esa forma que tuviéramos una estructura que a una temperatura negativa de consumo la tuviéramos de forma espatulable, sin cristales de agua, sin cristales de hielo, ¿vale? Que fuera totalmente sedosa. Partiendo de todo esto, pues ya podríamos construir nuestra base de helado. Básicamente un helado tradicional, como por ejemplo el que ha hecho Luis, viene a ser en tantos por ciento sería más o menos un 52-53% de la receta será una leche entera, la cual, bueno, en Europa la leche pues tiene, lo digo porque hay en otros sitios, otros continentes donde no hay una legislación sobre el lácteo, por eso hay que mirar bien cuánta proteína tiene y demás aquí, y grasa sobre todo. Aquí lo que está estipulado es que la leche entera como tal de vaca normalmente está en una grasa del 3,4-3,6%, pues nosotros aquí lo que haríamos sería eso, entre un 52-53% sería leche de vaca, en torno al 25-26% sería una nata del 35% de materia grasa, luego pondríamos en torno al 3-3,5% de una leche en polvo desnatada, luego haríamos el equilibrio de los azúcares, que si lo hacemos solo con dextrosa y sacarosa, pues de ese 18%, pues pondríamos un 13% o un 14% más o menos sería sacarosa, el resto, un 4% sería dextrosa, y luego pues ya nos quedaría la parte del neutro, que normalmente este tipo de producto pues suele estar, depende el fabricante, pero los más tradicionales, digamos los más básicos suelen estar en una dosificación del 0,5%. Y esto sería un helado tradicional, un tipo flor de latte italiano, un helado de nata con mucho sabor a nata, que si así calculando estará sobre un 11% de materia grasa. Y bueno, sería lo que sería la formulación de este tipo de productos. Luego, dentro de las posibilidades que tenemos en el mundo helado, ¿vale? Tenemos que los helados pueden ser para un postre, un prepostre o incluso un plato salado. En este caso, lo que tenemos es un prepostre. Es un helado que hicimos, en este caso es un helado que también vais a ver hoy, que realizamos bastante en todo lo que son postres de restaurante o aperitivos dentro de Basque Culinary Center, dentro de lo que es el máster, porque nos ofrece un sabor primario. No lleva leche, no lleva nata, no lleva ningún tipo de grasa láctea que sea en este caso láctea, ¿no? Es un helado de boletus, el cual hemos hecho pues a base de agua, luego hemos ido poniendo cada una de las partes necesarias de forma atomizada, es decir, en polvo, y hemos llegado a conseguir la misma estructura que conseguimos para hacer un helado tradicional, pero con un sabor primario. Por lo cual puede ser un helado salado, puede ser un helado en los cuales
ya no tiene que ser setas con hongos, es decir, leche con hongos, sino que puede ser directamente el sabor del propio hongo, ¿no? Este concretamente está hecho, es decir, el agua de este helado está hecho a base de la extracción del agua del boletus al vacío. Y de esa forma, eso sería el agua que incorpora la receta. Luego, por otra parte, la grasa es un aceite de oliva. En este caso, también tenemos dentro de lo que vemos, es decir, la parte de heladería también puede entrar y jugar dentro de todo lo que es la creatividad y la innovación dentro del postre de restauración. Aquí, con todo el equipo, junto con cocina, lo que vimos es cómo hacer un postre jugando con el método de la descontextualización, con esta técnica. Es un postre, en este caso, que está hecho todo de coliflor. Hay un gel de coliflor, tenemos un cuscús de coliflor, tenemos el helado de coliflor y luego un dulce de leche a base de coliflor. Y está todo también estructurado con esa forma. La idea es que, sabiendo y entendiendo la técnica, podemos hacer un helado básicamente de lo que necesitemos o de lo que queramos. También tenemos que ser conscientes de una cosa: todo lo que técnicamente es posible no tiene por qué estar bueno. Entonces, lo que hay que saber es qué voy a hacer y luego cómo lo voy a poner, ¿no? Y cada postre muchas veces tiene su juego dentro del contexto. En esta parte tenemos un helado totalmente salado, que es uno de los que ha hecho hoy Luis, y es para acompañar, pues en este caso, un tataki de atún. Y bueno, ya, bueno, aquí un aperitivo, ya simplemente los tenemos todos. La idea es que podemos ver de que aprendiendo a formular y aprendiendo y conociendo bien todos los ingredientes, pues tenemos un sinfín de posibilidades, tanto para el mundo de la restauración como para el mundo de la heladería de tienda. Pues, Luis, te paso para que podamos ver los helados. Perfecto. César, pues muchas gracias por esta iniciación, ¿no? De Bueno, nada, pues como bien has comentado, hoy vamos a mostrar un poco el resultado de estos 3 ejemplos que has compartido. Bueno, el primero de ellos es un helado de nata, ¿vale? Es un helado de nata, el cual aquí lo que hemos tenido que jugar, bueno, pues como bien sabemos, básicamente este puede ser un helado base, primario, por decirlo de una manera, para poder después hacer nuestros otros helados, ¿vale? Este, como podéis ver, es una textura perfecta para poder hacer una quenelle, ya que era una textura ideal. Y lo bueno de este helado es que tiene un dulzor muy bajo. Seguro que muchos de vosotros, o muchas de vosotras, estaréis preguntando, pues bueno, pues el tema de cómo podemos abordar el tema vegano y demás. Pues bueno, básicamente después podemos ir resolviendo, pero bueno, este, como podéis ver, fijaros, sale una quenelle perfecta, totalmente cremosa. Fijaros qué maravilla. La verdad es que una textura súper interesante y muy bueno. Vale, este, por decirlo de una manera, hemos sido el primero que hemos querido hacer, el lado de nata. Y ahora vamos a abordar también los otros dos, ¿no? Como bien hemos hecho también otro de cacahuete, en este caso. El de cacahuete, ¿cuál ha sido lo más importante? El cacahuete hemos tenido que trabajar muy bien, o en la formulación de César, de la receta de César, ha tenido que trabajar muy bien, bueno, como bien sabemos, las grasas lácteas que antes has comentado están en la nata, pero por otro lado también tenemos la grasa del propio cacahuete. Fijaros también. ¿Qué textura tenemos? Agua, por favor.
Fijaros también, voy a hacer otra Gelen en este caso. Y fijaros qué textura tiene tan interesante este lado. Aquí lo importante también, como hemos dicho, tiene estas dos partes de grasa que hay que equilibrar muy bien. La propia pasta de cacahuete. En este caso hemos utilizado pasta de cacahuete, no hemos utilizado praliné, porque ahí hemos tenido que jugar muy bien con los azúcares. ¿Vale? Hemos tenido que equilibrar bien los azúcares para poder llegar a formular nuestro helado perfectamente. A ver, lo bueno de este helado, ¿cuál es? Porque tiene una potencia de sabor a fruto seco muy interesante y que pues, en nuestra elaboración, por supuesto, pues tendrá un resultado que es idóneo, ¿no? Entonces, este es el segundo, por decirlo de una manera, que hemos querido mostraros. Y por último, ¿vale? Uno muy interesante, ¿no? Que como bien ha comentado César, al fin y al cabo estas conversaciones que tenemos entre los cocineros, pasteleros y demás, y bueno, salió el reto, por decirlo de una manera, de poder hacer un helado, por decirlo de una manera, con sabores casi puros, ¿no? Como hemos dicho antes, hemos empezado el primero con el de nata, que puede ser básicamente la base para poder hacer otro tipo de helados, con sabor nata con, y en este caso lo hemos hecho de yondu, ¿vale? Es un sabor puro, un sabor bastante interesante, no sé si conocéis el yondu, al fin y al cabo no deja de ser como una salsa con muchas sales y mucha potencia de umami, coreana, viene a base de fermentación de verduras y demás. Y aquí lo que hemos hecho en vez de esa pasala que hemos empezado con un agua de cebolla. Agua de cebolla, soja, el yondu, que es importante aquí, después que sepáis, el yondu como tiene también bastante carga de sal, por decirlo de una manera, hemos hecho la base, estabilizante, los tipos de azúcares, glucosa, la dextrosa, trealosa, etc. Hemos hecho no sé, lo explico un poquito antes César, ¿no? Pero bueno, lo hemos subido a 85 con su estabilizante de mar, lo hemos dejado reposar durante toda la noche y hoy por la mañana, cuando hemos venido a montar el helado, hemos turbinado dentro de nuestra mantecadora y en ese momento, cuando hemos empezado a turbinar y a enfriar, es cuando le hemos añadido el yondu, ¿vale? Para que se estabilice y nos pueda dejar este helado que está perfecto, ¿no? Un ejemplo, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, el de nata es muy claro, para unas fresas con nata, para cualquier postre láctico. El de cacahuete, pues bueno, podemos hacer combinaciones gustativas con cacahuete. Pero bueno, yo creo que aquí lo interesante es este diálogo que estábamos comentando para poder hacer un helado dentro de un plato salado. César también ha comentado un snack, de un prepostre. Bueno, pues perfectamente lo podemos acompañar de un tataki de una ventresca de atún, de salmón, de pescado. Podemos relacionar todo lo que case con la soja o el yondu, podemos hacerlo incluso de unas verduras, ¿por qué no? Entonces aquí abrimos un camino, abrimos para vosotros, ¿no? Que lo que hemos dicho, que podéis llegar a crear vuestras propias recetas, pues esto es un mundo también para descubrir y podáis hacer helados salados. Vale, vamos a ver la textura, que esta textura es para ponerse a llorar. Ponerse a llorar de felicidad y de emoción. Como podéis ver, aquí tenéis un helado perfecto. Y para que veáis un poquito la perfección de los helados, el primero que he hecho era de nata. Como podéis ver, aquí, como ha explicado César, hay una relación de sólidos y agua, por decirlo de una manera, es perfecta, hay emulsión en todos sus aspectos, ¿no? Porque si no, el helado se empezaría a deshacer. Y fijaros el de nata, el primero que he hecho, está perfecto aún. ¿Vale? Pues yo creo que básicamente con estos tres helados, esos tres ejemplos de helados, queríamos explicaros un poquito. Queríamos que os iniciéis en este mundo, en el mundo de la formulación. Ya lo ha dicho César, hoy hemos hecho formulación de helados, pero conociendo la materia prima, conociendo los productos, de ahí viene después la formulación en casi todo. En panes, que ahora, por ejemplo, también tenemos un curso online sobre panes y en este caso el tutor, Alfredo Taboada, les dice tareas de formulación en panes. Formulación en panes, en bizcochos,
en ganache para relleno de bombones, en mousses. Nosotros creemos desde el Basque Wine Center que esto es un mundo muy interesante, es un mundo para poder crear tus propias recetas y tus propias elaboraciones y obviamente para diferenciarte del resto de tus colegas o de tu competencia a nivel profesional. Vale, bueno, perfecto, pues no tengo mucha cosa más que mostrar que esos 3 ejemplos clarísimos del helado. Ahora creo que, Anne, vamos a pasar a las preguntas y respuesta por nuestra parte y concluiremos en breve. Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Luis y César. La verdad que ha sido un gusto escucharos. Y como bien has dicho, Luis, vamos a proceder a realizar las preguntas. La verdad que habéis preguntado muchísimo sobre diferentes temas y, bueno, hemos escogido algunas, las más recurrentes. Vamos a empezar, César, si te parece, contigo. Vale. Ha habido varias preguntas en cuanto a introducción de sólidos y, bueno, nos pregunta una oyente, en este caso, por ejemplo, en la fórmula de helado tradicional, si le añado nueces o piñones o algún otro producto, ¿habría que reformular los porcentajes de nuevo? ¿Cómo se deben de introducir los sólidos? Vale. En este caso, a ver, si lo que quieres es añadirlo tipo topping, ¿vale? Que es, entiendo que al final son trozos, no hay que reformular nada, porque esto no va a entrar dentro de la emulsión del helado. Sí que es cierto que cualquier topping que pongas en cualquier helado va a hacer que su vida dure un poquito menos. Entonces, aquí básicamente pues dependerá un poco la máquina que tengas, pero lo más normal es a la salida, si tienes una máquina, bueno, 2 litros, 4 litros, pues a la salida lo vas echando, y si tienes una máquina más grande que tiene la capacidad de poder incorporarlos en el propio mezclado justo también al final, pues al final. Pero no hay nada más que tener ese producto preparado, pues yo que sé, tostado, caramelizado y demás, y añadirlo en la proporción necesaria, porque no entra dentro de la propia emulsión del helado. Muchas gracias, César. Otra pregunta que también va dirigida a ti, en este caso la mayoría de las preguntas eran en tema de formulación. En el caso para los helados bajos en grasa, por tema de tendencias un poquito light, saludables, todo ello, en la formulación, ¿dónde impacta la disminución? A ver, podemos hacer, hoy en día tenemos técnica suficiente, es decir, y ingredientes suficientes para poder hacer un helado 0% grasa. Lo único que, evidentemente, podemos jugar a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si te vas a formular como si fuera una especie de sorbete, lo puedes hacer sin grasa. Ningún sorbete, por ejemplo, un sorbete de fresa, de mango, tal, no tiene grasa y tenemos la misma textura que en el helado. Si queremos seguir teniendo, digamos, esa parte láctea, pues sería formularlo con una leche completamente desnatada y luego, para conseguir esa sedosidad, ese efecto untuoso, pues tenemos inulinas, tenemos oligofructosas, tenemos algún tipo de emulsionante como puede ser el de la fibra de los cítricos, que también nos ayudan a dar esa sensación de grasa. Podemos hacer helados bajos en grasa sin ningún problema. Muy bien, muy interesante. Luis, ahora te hago a ti una pregunta. En este caso nos consultan si con nitrógeno líquido se puede conseguir un helado igual al que se han hecho hoy. Ostras, muy buena pregunta. A ver, obviamente un helado igual no se puede hacer, ¿no? Yo creo que lo más interesante, fijaros el claro ejemplo, este helado lleva la quenel puesta hace, no sé, 4 o 5 minutos y está perfecta aún. Con un nitrógeno líquido, de verdad que sabemos que lo subimos a menos 195.8 grados y puedes hacer una textura helada enseguida. Pero es verdad que nada más lo pongas en el plato en 3 o 4 minutos, como no hay emulsión, como aquí, no hay esa mezcla entre sólidos y no hay, y hay mucha agua libre, poco a poco se irá deshaciendo. ¿Puedes conseguir una crema helada como si fuera un helado? Sí que puedes conseguir, por supuesto, pero obviamente en textura y en casi capacidad capacidad de que no se deshaga, obviamente es totalmente diferente. Es verdad que, bueno, que hay muchos restaurantes que sí que se utiliza el nitrógeno, pero bueno, si quieres realmente formular bien un helado para que te aguante y que esté perfecto en estado en boca, sensación de frío en la boca y a nivel de azúcares, obviamente la formulación es como es superior. Vamos a llamarle que es mucho superior, muy superior. Sí. Genial.
César, en este caso voy contigo. También otro oyente nos consulta si estas fórmulas que se han expuesto son igual de replicables en una heladería o en un restaurante. Sí, aquí, como hemos hablado antes, lo que habría que hacer es formular, digamos, a medida de lo que necesitas. Por poner un ejemplo, es decir, estas que hemos hecho estarían para -11, serían unos 260, 270 puntos pack. Lo que haríamos sería, con los azúcares que tenemos, utilizar azúcares con mayor pack y llegar, pues dependiendo a la temperatura de servicio que queramos, pero digamos que a -16, pues llegaríamos a 380 por ahí, entonces de puntos pack. Podríamos conseguir el mismo dulzor, podríamos conseguir la misma textura, la misma durabilidad, podríamos conseguir todo igual, pero con un pack diferente. Muy bien. Y ya antes de ir con la última pregunta, bueno, recordaros que este seminario en abierto se ha grabado y como os he indicado en el chat, se facilitará el enlace de la grabación por correo electrónico a lo largo de la semana que viene. Como bien he dicho, vamos a ir con la última pregunta. En este caso, Luis, bueno, la última pregunta te la formulo a ti, aunque yo creo que César también la podría responder. Nos preguntan si utilizamos esta metodología basada en la formulación para otros productos que no sean helados en las formaciones. Sí. Pues justamente he respondido un poquito esto antes, ¿no? Como bien ha comentado César al principio, lo más importante es el conocimiento del producto, ¿no? Cuando tú ya conoces el producto, en este caso hoy hemos formulado helados, pero podemos formular panes, podemos formular bizcochos, podemos formular también mousses, ganaches. Eso es igual como casi todo, ¿no? Si antiguamente, por decirlo de una manera, o antes nos daban una receta y la copiábamos, nuestra forma de enseñar, vamos a decirlo de una manera, es que lo primero que tienen que hacer es aprender el producto, comprender cómo actúa y a raíz de ahí, pues tu cabeza ya va mezclando esas posibles elaboraciones para poder llegar a formular tus propias recetas, ¿no? Entonces, a la respuesta que han formulado, por supuesto que se aplica. En el máster, esas 125 horas también metemos formulación de bizcochos, de ganaches y demás. Y al fin y al cabo, lo más interesante es que el alumno o la alumna no se va de aquí, de los 6 meses de formación del máster en pastelería de restaurante y cocina dulce, con un recetario propio de la universidad, sino se va con un recetario propio suyo, ya desde el principio, que ya se le empieza a enseñar a formular cada elaboración, cada receta, cada plato, cada postre, cada cosa que hacen, pues es de ellos o de ellas propio y al fin y al cabo se lleva un recetario propio del máster o del programa en el que se hayan apuntado. Muy bien, muchas gracias, Luis. Te dejo que despidas el webinar de hoy. Pues muchas gracias, Ana, por dejarme despedir el webinar. Yo, como siempre, bueno, pues agradeceros a todos y a todas, que bueno, que la verdad es que en todos estos años que llevamos en la parte dulce, por decirlo de una manera, aquí en el Basque Culinary Center, ya hace unos cuantos años, y la verdad es que muy agradecidos por parte de César, por parte de todos los profesores que formamos aquí el equipo docente de la universidad, por el cariño que al fin y al cabo todos sentimos hacia este mundo, hacia el mundo del helado, hacia el mundo del postre, hacia el mundo de la tarta. Y nada, que espero que estéis todos bien y todas bien en el país que estéis, que os esperamos aquí en el Basque Culinary Center con los brazos abiertos, como siempre, con muchas ganas de compartir todos nuestros conocimientos. Y como podéis ver, al fin y al cabo, todo lo que aprendemos y todo lo que sabemos es para compartir y para poder dar formación. Y nada más, con esto me despido y pues con una buena quenelle de helado que nos vamos a meter en la boca ahora y con ese sabor dulce despedimos este webinar. Así que nada, que muchas gracias y nos vemos pronto por aquí por la universidad.